Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas al canal y a que le des like a este video si te es de utilidad. De esta manera me ayudas a seguir creando mayor contenido que te pueda ayudar y apoyar en tus actividades. Muchas gracias de nuevo por tu suscripción y por tu like. ¡Hasta pronto! La llegada de Schiller a Weimar hizo que todo esto valiera la pena. Su interés mutuo por el teatro comenzó en 1796 durante una de las visitas de Schiller, cuando la compañía de teatro estaba dirigida por Iffland. Schiller estaba cautivado por su actuación, pero disgustado por las obras en las que en general aparecía. A su regreso a casa escribió un curioso poema satírico llamado Shakespeare's Schatten, en el que lamenta la ausencia de un teatro poético heroico. El poema dio lugar a una extensa correspondencia con Goethe sobre el estado del drama alemán. Así, cuando Schiller llegó a Weimar, los dos hombres se encontraron con un teatro en el que podían desarrollar sus ideas, porque mientras ofrecieran un cierto número de obras populares para entretener a los lugareños, tenían oportunidades de experimentar. Ambos hombres estaban apasionadamente interesados en la filosofía. Tenían la cabeza llena de ideas e ideas sobre ideas que querían plasmar en sus obras. Con Goethe el resultado fue esa curiosa obra poética y filosófica del genio, Fausto. Schiller estaba particularmente interesado en los patrones de la historia, tanto por formación, por inclinación natural y porque era el espíritu de la época. Ambos estaban por reformar el drama alemán. Ambos habían repudiado por completo el estilo casi shakespeariano al que se habían entregado en Goetz y Edmond, en Los Ladrones y Don Carlos. Buscaban un drama poético con la claridad y las líneas fuertes y limpias de la tragedia ática. Esto se ejemplifica claramente en Ifigenia y Tasso. De hecho, es casi desconcertante encontrar a los dos hombres en este momento de sus vidas traduciendo Fedra de Racine, la obra de Schiller, y las ridículas tragedias de Voltaire, Mahomet y Tancredi, la de Goethe. Demasiadas ideas sobre cómo manejar su material no siempre son útiles para un dramaturgo. El problema de variar sus formas teatrales rara vez se le ocurrió a Shakespeare. Goldoni siempre tenía perfectamente claro lo que quería hacer. También lo estaba Corneille, Molière y Racine, y siguieron adelante y lo hicieron. Schiller, sin menos genio que cualquiera de ellos, no pudo establecerse y escribir en una forma dramática aceptada y aceptable. En la única ocasión en la que lo hace es en la gran trilogía de Wallenstein, utilizando con considerable disciplina y maestría la forma poética histórica que había experimentado en Don Carlos. Escribe una obra maestra indiscutible. De hecho, son tres. Para cada una de las obras que componen la trilogía de Wallenstein son una obra maestra. Wallenstein Lager, Campamento, Di Piccolomini y Wallenstein Tod, Muerte, en un mundo mejor que el nuestro, ocuparían el escenario de toda la comunidad civilizada. La trilogía de Wallenstein se completó en 1799. Escribió 4 obras más, cada una de un tipo muy diferente. María Estuardo, un retrato idealizado de la reina de Escocia durante las últimas semanas de su vida, es una obra de carácter revestida de los pesados adornos del romanticismo alemán, en forma de escenas de tremenda eficacia teatral, pero con el correspondiente sentido de artificialidad. La doncella de Orleans, 1801, es un curioso intento de volver a contar la historia de Juana de Arco en forma de una tragedia clásica en la que Johanna se representa como algo entre una doncella rural virginal y una furia vengadora. Los hechos de su vida tan violentamente distorsionada con fines teatrales que apenas resulta reconocible.
En La novia de Messina, Schiller intenta imitar fielmente la forma de la tragedia clásica, incluso utilizando un coro. La historia es suya, pero los incidentes que componen esta oscura tragedia son bastante obsoletos. Es una calamidad que con su incansable voluntad de experimentar y un sublime poder del lenguaje, Schiller no pudiera escapar de las limitaciones imaginativas de su tiempo. Su última obra, Guillermo Tell, debe su popularidad casi exclusivamente a sus actos heroicos juveniles. Schiller murió a la edad de 46 años, lleno de ideas para futuras obras y prometiendo todo lo que había logrado. Durante los últimos 6 años de la vida de Schiller, cuando se había dedicado casi por completo a escribir obras de teatro. Guillermo Tell de Friedrich Schiller. Personajes: Hermann Gessler, Bernel, Ulrico de Rudens, Werner Stauffacher, Conrado Huhn, Ethel Reden, Juan Auf de Mauer, Jorge de Hoffe, Ulrico de Schmidt, Jos de Weiler, Walter Furs, Guillermo Tell, Roeselmann, Petermann, Cuoni, Berni, Rodi, Arnold de Mechtal, Conrado Baumgarten, Mier de Sarden, Stud de Winkelriech, Nicolas de Blue, Burkhard de Buell, Arnold de Seva, Pfeiffer de Luceva, Kunz de Hersau, Jenny, Seppi, Gertrudis, Hedvigia, Berta de Brunegg, Ervangarda, Matilde, Isabel, Hildegarda, Walter, Guillermo, Brieshardt, Leutold, Rudolf de Harras, Juan el Parricida, Stussy, el pregonero de Uri, un mensajero del imperio, un cabo de vara, un cantero, oficiales y peones, un pregonero, religiosos, caballero de Gessler y de Landenberg, aldeanos y aldeanas de los 3 cantones. Anécdota de Guillermo Tell de Friedrich Schiller. La obra inicia con los motivos del alzamiento de los suizos contra la dominación austriaca, tales como los atropellos y crímenes de los agentes del gobierno y sus actos tiránicos. Un suizo ha matado de un hachazo al bailo Wolfenschiessen. Por haber querido abusar de su mujer, lo persiguen los gendarmes del gobernador y lo salva Guillermo Tell atravesando el lago de los 4 cantones con una horrorosa tempestad. Stauffacher, temeroso de las amenazas y malevolencias del gobernador y aconsejado por Gertrude, su esposa, resuelve buscar compañeros de otros cantones para sacudirse del yugo extranjero. Al mismo tiempo, en la plaza pública de Altford se levanta un castillo, fortaleza y cárcel para defensa de aquel funcionario y para asegurar la opresión de los habitantes del territorio, exigiéndose a estos que acaten y saluden a un sombrero puesto en lo alto de un palo, que representa al soberano, para saber de este modo extraño e injurioso quiénes son los obedientes y quiénes no. Otro suizo, Melchthal, ha sido castigado por maltratar a un agente del gobernador, por haber cegado a su padre y también lo han despojado de sus bienes. En consecuencia, se reúnen varios personajes y entre ellos el suegro de Guillermo Tell, y resuelven aumentar el número de los conjurados y adoptar los medios de libertarse de sus opresores. En el castillo de Altinghausen, cuyo señor varón del mismo título y suizo de corazón, quien se empeña vanamente en disuadir a su sobrino Ulrico de Rudens de su afición a las novedades extranjeras. Afición, por otra parte, poco patriótica y fundada en el amor que profesa a Berta de Brunegg, rica heredera suiza que reside en el castillo del gobernador. Por otro lado, los conjurados reunidos en Rutli celebran una junta y acuerdan apoderarse por medio de un ardid de las fortalezas principales el día designado para celebrar la fiesta del gobernador. Guillermo Tell se prepara a ir a Altford con su hijo mayor Walter para visitar a su suegro Furs y se dirige allá a pesar de los ruegos de su mujer Hedvigia,
temerosa de algún atentado del gobernador cuyo odio a su marido es sabido por ambos cónyuges. Mientras tanto, Gessler, el gobernador, tiene una entrevista en los montes, en donde casaba con Ulrico Rudens y Berta. Aprovechando la distracción del gobernador, Berta se muestra pronta a corresponder al amor de Ulrico, siempre que se separe de los extranjeros y proteja contra ellos a sus compatriotas los suizos. El amante accede fácilmente a esta pretensión. Guillermo Tell llega entonces a la plaza pública de Alford, en donde está expuesto el famoso sombrero. Sin embargo, no lo ve y no lo saluda. Los centinelas apostados por el gobernador quieren llevarlo a la cárcel. En ese momento llega el mismo Gessler de su expedición venatoria y le ordena disparar su ballesta contra una manzana colocada en la cabeza de su hijo. La acierta sin herirlo y el gobernador, lleno de ira al ver el feliz éxito de su infernal proyecto, manda a que encierren a Guillermo Tell en la prisión por haber confesado el ballestero que antes de disparar la flecha contra la manzana se había guardado otra en el pecho para lanzarla en caso de una desgracia contra el mismo gobernador. Pero Guillermo Tell se escapa del bote que en compañía de Gessler lo llevaba a la fortaleza de Kussnacht, valiéndose para lograrlo de su reconocida habilidad en la navegación, a la cual apela considerándolo como el único medio probable de librarse de una horrorosa tempestad que se desencadena al atravesar el lago. Desatan pues a Guillermo Tell con ese objeto y él aprovecha la ocasión dirigiendo el bote hacia un peñasco en el cual salta llevándose sus armas y dejando a sus verdugos a merced de las olas. El barón de Attinghausen fallece de muerte natural y Guillermo Tell mata de un flechazo al gobernador al pasar por un estrecho sendero en las montañas. En la dirección de Kussnacht, Ulrico Rudens, sobrino del barón y su heredero, entra también en la conjura, impulsado no solo por sus sentimientos patrióticos, sino también por el robo y desaparición de su amada Berta, víctima de otro atropello del gobernador. Finalmente estalla la sublevación. El pueblo se apodera de las fortalezas y se abandona a la alegría. Cuando que se recibe la noticia de que el emperador fue asesinado por Juan de Suabia, Berta es liberada por Ulrico y Tell vuelve a su casa, a donde llega el mismo Juan de Suabia, fugitivo disfrazado de fraile, descubriéndose ante Guillermo y pidiendo que guarde el secreto. Guillermo Tell le muestra el camino para librarse de sus perseguidores y llegar hasta Roma para postrarse a los pies del Padre Santo. Los conciudadanos de Guillermo Tell vienen también a saludarlo y lo aclaman libertador de su patria. Elementos de análisis del texto dramático. Género, melodrama. Trayectoria del personaje. Personajes que representan dos valores o dos ideas distintas. Hay una contraposición de valores o ideas y uno de ellos prevalece sobre el otro al final de la obra. El tono es patético, exageración de las emociones. El efecto en el público es ejercicio de sentimientos. El material es posible, que es cuando la situación solo puede pasar una vez. El tipo de obra es no realista. El material es posible porque puede ocurrir una vez que todas las circunstancias de injusticia coincidan de tal manera que enfurezcan a tal grado a la población que hagan justicia por su propia mano y se enfrenten a sus opresores. Es una obra no realista porque las circunstancias coinciden de tal manera para crear una atmósfera de rebeldía en la población. El modelo actancial es un método de análisis que nos ayuda a determinar cómo está compuesta la obra y consiste principalmente en el eje del saber, que tiene un objeto y un destinador que nos dice por qué y un destinatario que nos dice para qué. Después tenemos al héroe o personaje principal que desea el objeto y entonces tenemos en esta parte el eje del deseo. Después tenemos a un ayudante que auxilia al héroe para obtener su objeto y tenemos a un oponente que trata de interferir para que el héroe no obtenga su objeto deseado. A esto se le llama el eje del poder. Entonces lo podríamos leer de la siguiente manera.
qué es lo que quiere el héroe, que sería el objeto, por qué, para qué, quién lo ayuda y quién se le opone. Y entonces de esa manera tenemos un análisis que nos clarifica cómo se va a desarrollar la acción dentro de la obra. El modelo actancial de Guillermo Tell quedaría de la siguiente manera. Guillermo Tell, el personaje principal, quiere liberarse de las injusticias y la opresión tanto del gobernador como del emperador, porque el gobernador puso en riesgo la vida de su hijo al obligarlo a disparar una flecha a una manzana sobre su cabeza solo por no saludar a un ridículo sombrero. ¿Para qué? Para vengarse de la afrenta y para ayudar a todos sus vecinos y amigos que también sufren injusticias. Quien lo ayuda es Stauffacher, Melchal, Attinghausen, Ulrico de Rudens, Berta de Brunegg, Hessler y Juan de Suabia. Y quien se le opone, el gobernador, el emperador, los soldados y los oficiales. Trayectoria del personaje. Personajes simples más una contraposición de valores que nos da a un valor que predomina sobre el otro. Guillermo Tell representa a la libertad que aspiran los suizos y, por el otro lado, el gobernador al aparato opresor que se contraponen porque los suizos están pasando por una serie de injusticias y atropellos que tienen que terminar. Al final predomina el deseo de libertad y el gobernador es asesinado por Guillermo Tell, mientras que Juan de Suabia mata al emperador. El tono es patético porque vemos cómo todas las arbitrariedades que pasan los suizos son exageradas, el caso del hombre que dejan ciego y le quitan sus bienes, también como obligan a Guillermo Tell a dispararle a una manzana sobre la cabeza de su hijo. El efecto en el público es un ejercicio de sentimientos porque el público se emociona por los momentos críticos, como cuando Guillermo es obligado a dispararle a una manzana sobre la cabeza de su hijo. Es un melodrama porque hay una contraposición de valores o ideas que luchan entre sí, la libertad contra la opresión. A lo largo de la obra y al final gana una de ellas, la libertad. Características románticas en la obra. Los sentimientos predominan sobre la razón. Hay reminiscencias a Oriente, a lo exótico, a lo medieval, a lo mágico. Hay un nacionalismo exacerbado. Los personajes se sacrifican por un ideal. Los personajes son héroes o heroínas. Mantienen de principio a fin su comportamiento y tienen una trayectoria o un ideal. Hay una contraposición de ideas o valores que culmina con el predominio de una de ellas. El teatro se divide en actos y escenas. Los actos son las unidades de tiempo y de lugar, es decir, cada que comienza un acto estamos en cierto lugar o en cierto tiempo o ambos, y cuando pasamos al siguiente acto ya cambió o ya sea el lugar o ya sea el tiempo o ya sea ambos. En algunas obras de teatro viene indicado que está dividido en cierto número de actos. Los actos se dividen a su vez en escenas. Las escenas son las entradas y salidas de los personajes. En algunas ocasiones están indicadas y en otras no lo están. En otras nada más podemos nosotros notar cuántas escenas están conformadas dentro de un acto porque vemos la entrada y la salida de los personajes, que es la única manera que nosotros podemos contar el número de escenas. Por ejemplo, si están hablando dos personajes y de repente podemos notar
que esos dos personajes están conversando y de repente entra un tercer personaje, entonces ahí sería la segunda escena. Cuando están platicando los dos personajes sería la primera escena, cuando entra el tercer personaje sería la segunda escena, y cuando uno de los tres sale de la escena sería la tercera escena. Es decir, entradas y salidas indican cuando un personaje entra y sale, y también cuando termina e inicia una nueva escena. Entonces espero que quede claro que un acto es una unidad, ya sea de tiempo o de lugar, que nos indica cuándo va a haber ese cambio. Entonces, a partir de que termina un acto, siempre hay un oscuro para que pueda cambiarse la escenografía, o también puede haber un telón que nos indicaría que pues hay un pequeño descanso en lo que se están cambiando los elementos escenográficos que aparecen en la obra. Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas al canal y a que le des like a este video si te es de utilidad. De esta manera me ayudas a seguir creando mayor contenido que te pueda ayudar y apoyar en tus actividades. Muchas gracias de nuevo por tu suscripción y por tu like. ¡Hasta pronto!